voy a hacer una propuesta puntual, pero el tope tiene que estar orientado al gasto público, a la calidad del gasto público. Gracias. Puede continuar, congresista Glave. Gracias, presidente. Es que, a ver, ahí está, por ejemplo, el punto. Si es que yo tengo un artículo 3 que dice, queda prohibida toda publicidad en medios privados bajo responsabilidad, ¿cómo aplico ahí la legislación de emergencia? Duda, o sea, en realidad, insisto, creo que este tema podría terminar de cerrarse y creo que incluso respondiendo a quienes tengan eventualmente dudas a través de un debate que podamos tener en las comisiones respectivas para poder traer un dictamen que termine de cerrar las dudas que hay al respecto, presidente. Porque sí sería importante, creo que un tema así, que salga con todo el procedimiento dentro del Parlamento. O sea, y que nos permita a nosotros además responder y entrar en un debate público, que ojalá lo hagamos en los medios de comunicación y que salgamos abiertamente a decir, nadie aquí, creo, espero, al menos nosotros no, está negando el derecho a la información. Y nadie cree que tengamos de ninguna manera... Ojo, yo no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre la censura, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que además acá no se está hablando de censura. Acá únicamente se está hablando de publicidad. Publicidad e información son cosas diferentes. Y entonces tendríamos que entrar a discutir cómo garantizar la información. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero el debate acá es si eso justifica publicidad. Y entonces nosotros estamos discutiendo el tema de la publicidad. El tema de la publicidad es un tema de discusión, de beneficios económicos, lucrativos para algunas personas jurídicas, que son empresas en el Perú, que lucran con dinero del Estado. Para garantizar un derecho no tiene sentido, pues. O sea, acá hay un tema que tendríamos que entrar a discutir de fondo. Entonces, sí es nuestra preocupación por eso. O sea, sí nos parece que esto tendría que avanzar, pero tiene que avanzar de manera integral. Y que hay algunos puntos pendientes. Esta idea de los decretos de urgencia podría ser una salida, sí podría ser, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que pudiéramos mirar formalmente el texto y ver si es que incluimos una disposición transitoria, por ejemplo, o algo que nos permita garantizar eso en una ley que vayamos a aprobar. Entonces, por eso sí, la cuestión previa que hemos planteado, que ha planteado el congresista Quintanilla, es que esto se debate en comisión y que podamos tal vez en el inicio de la legislatura entrar a votación al respecto. Insistimos además porque no es un tema del Ejecutivo y del Gobierno Nacional, es un tema de todos los niveles de gobierno. Es un tema de gasto que tienen todos los niveles de gobierno, todos los municipios, todos los gobiernos regionales, además del Ejecutivo. Entonces sí tendríamos que entrar. A ver, por ejemplo, pregunto, las concesiones. ¿Las concesionarias sí pueden? O sea, ¿sí podría un concesionario del Estado pagar publicidad? ¿Por qué? Yo también ahí creo que no debería, ¿no? O sea, ¿por qué sí el Estado no debe pagar publicidad? Las empresas de régimen privado del Estado no pagan publicidad, pero quienes tienen concesiones del Estado sí. Por ejemplo, tampoco debieran, pues. O sea, creo que ellas tampoco deberían pagar publicidad. Entonces, ahí tendríamos que dar una vuelta, presidente, o sea, terminar de cerrar. Por eso es que estamos planteando esa cuestión previa, para que podamos terminar de cerrar en ese proceso al interior, presidente. Este debate ha servido, es un primer avance, pero creo que sería importante avanzar de esa manera para conseguir un, no sé si consenso, pero por lo menos una amplia mayoría. Gracias, congresista Glave. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona, para ir terminando esta primera parte. Gracias, presidente. Presidente, en la lógica de mi intervención anterior, yo creo que el tema de la legislación de emergencia aplicará para los supuestos de emergencia que ya están debidamente desarrollados en la Constitución, pero específicamente respecto del proyecto, creo que nos toca hacer un balance entre la calidad del gasto público en todos los niveles de gobierno. Efectivamente creo que eso tiene que ser una norma que alcance a todos los gobiernos, a todos los niveles de gobierno, versus el derecho a la información. Y yo coincido con César, que señalaba pues que hoy los chicos no leen los periódicos físicamente, recurren a internet. Cuando yo estudiaba en San Marcos sí me iba a la biblioteca a leer el periódico, a leer hemeroteca. Pero, presidente, yo creo que aquí lo que hay que evaluar básicamente es cómo hacemos que el gasto público, por ejemplo, del Ministerio de Educación, se destine a mejorar la calidad educativa, elevar los índices de comprensión lectora, el razonamiento matemático, y no implique una ejecución presupuestal alta en lo que se refiere a campañas o al conocido Publicherry. Yo he visto encartes, no los he traído, en una determinada revista de lo que hace cada ministerio. Y eso sí a mí me parece que no tiene que ver con lo que hacemos los contribuyentes o lo que pretendemos los contribuyentes que el Estado en general haga con nuestros impuestos. Y en ese sentido, presidente, yo quería proponer que establezcamos un tope máximo
en el presupuesto institucional de apertura de cada sector o de cada uno de los… Termino la idea y le doy una interrupción. Que se establezca que cada entidad que conforman, tanto el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional o los gobiernos subnacionales, tengan un tope en el presupuesto institucional de apertura para gastos de publicidad. Un máximo. No puede ser pues que hay entidades que hayan gastado 23% del presupuesto institucional de apertura, el PIA, en gastos de publicidad. No puede ser que en un sector como el MINSA los gastos en publicidad sean superiores al 10%. Yo quisiera plantear eso como una opción, presidente, y en ese caso partir de un tope mínimo de 0.10% del presupuesto institucional de apertura. Gracias. La congresista Foronda me pidió una interrupción, presidente, con todo Primero gusto. congresista Foronda y después congresista Violeta. Congresista Gracias. Foronda. Gracias, congresista Letona. Presidente, si revisamos cuánto de presupuesto se ha invertido en publicidad por parte del Estado en comparación con otras funciones principales en el año 2018, ahí veremos la esencia del debate que tenemos el día de hoy. Fíjense, se gasta mucho más en publicidad, 548 millones de soles, que lo que se gasta en el control. La Contraloría General solamente gasta 538, 10 millones menos, ¿no? Menos que la Defensoría del Pueblo. Se gasta mucho más que la Defensoría del Pueblo y mucho más que el gasto en el Tribunal Constitucional. Entidades que son vitales para lo que es el control de la gobernabilidad en este país. Una cosa es comunicación y otra cosa es información. Nosotros del Frente Amplio suscribimos la necesidad y los tratados internacionales que tienen y que defienden los derechos de opinión y los derechos de información y de libre comunicación. Pero nos parece que ha habido, durante regímenes totalitarios que hemos tenido aquí, uso y abuso y perversión de los medios de comunicación. Pero también ha habido del otro lado represión contra aquellos que han tenido la valentía de expresar a través de medios de comunicación y oponerse a regímenes totalitarios que hubieron en este país. Por lo tanto, sentimos que este debate no puede ser elaborado con un proyecto, solamente con un debate que se dé aquí en esta comisión. Tenemos que este dictamen tiene que ser debatido en las comisiones de transportes, tiene que ser debatido en la Comisión de Constitución, tiene que ser parte de un debate también con las organizaciones que representan los medios de comunicación. Esto no puede ser algo solamente asumido, aunque sea nuestro rol promulgar leyes, pero tiene que abrirse un debate para que podamos tener claridad en los conceptos y en las decisiones que se están tomando. A mí me parece interesante esta iniciativa, pero no hagamos proyectos de ley al vapor y porque tengamos que ya aprobar una cosa así de inmediato. No, creo que no nos han elegido para eso. Seamos responsables en un debate mayor sobre estas iniciativas legislativas que son importantes, el poder regular y que no se dilapiden el dinero, pero sobre mecanismos y procedimientos que estén claramente consensuados por todas las fuerzas políticas, presidente. Gracias. La segunda intervención creo que había pedido con esta Violeta. Gracias, presidente. Solamente para señalar que a los argumentos que ya habíamos expuesto, quiero dejar cuenta que la Defensoría del Pueblo también ha emitido un pronunciamiento al respecto, en el que dice que el proyecto de publicidad estatal afecta el derecho a la información, y solamente dos parrafitos muy pequeños, dice: la propuesta implica graves restricciones al derecho de los ciudadanos a acceder y recibir información sobre asuntos de interés público, y en otra parte dice: el Estado tiene el deber de informar a la población sobre el ejercicio de gobierno a través de todos los canales de difusión, especialmente aquellos que resulten más eficientes para este propósito. En relación a este proyecto de ley, de tal suerte que no se trata solo de la relatoría de la Corte Interamericana, no se trata solo de los argumentos que hemos expuesto, sino de lo que ha mencionado ahora la propia Defensoría del Pueblo. Gracias. Gracias. Congresista Cuadros, por favor, para terminar la primera parte. Gracias, presidente. Remitiéndome y acogiéndome en el derecho a la información que reza en la Constitución Política del Perú,
Por ejemplo, un hecho tan importante y gravísimo que ha ocurrido en la comunidad de Camisea, que es el derrame del ducto del hidrocarburo, no ha pasado en ninguna noticia nacional. Y creo que eso sí es derecho a la información. Y además, para hablar del tema de comunicación, a esta zona no hay ningún tipo de acceso de comunicación. No hay internet, no hay telefonía, absolutamente nada. Y hemos tenido que viajar 8 horas en bote por el Pongo de Mainique a recabar la información para poderlo comunicar a todo el pueblo peruano. Por esa razón, hemos presentado la moción con carácter de urgencia para iniciar el proceso de investigación por los más de 18 derrames del ducto de Camisea, que hasta la fecha, por la falta de información, parece que las autoridades de este gobierno no han tenido acceso a esta información, pero se lo haremos saber esto. Segundo punto respecto a este proyecto de ley. Efectivamente hemos visto en las últimas semanas un entusiasmo apresurado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de querer opinar sobre los asuntos internos, legales y políticos del país. No creo que como Estado peruano debamos estar subordinados a opiniones de burócratas internacionales que ni siquiera tienen afinidad con la Convención Internacional de Derechos Humanos, que es otra instancia. Por esa razón, también rechazo, al igual que el congresista Mulder, la opinión sesgada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los procesos legislativos, como este caso de este proyecto de ley 2133, respecto a la regulación de la publicidad. Por esa razón, me parece importante también aperturar un debate que será en su momento sobre las injerencias de esta Corte Internacional de Derechos Humanos en los asuntos de independencia y soberanía política que tenemos derecho los peruanos. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Cuadros. Hasta aquí solicito dispensa del trámite de lo acordado para poder ejecutar los acuerdos. ¿A favor? Okay. Ha sido aprobado. ¿Alguien más ha pedido ahorita la palabra? Porque vamos a suspender el debate. ¿Prefiere ahora y regresamos? ¿Sí? ¿Congresista García Belaunde? Perfecto. Congresista García Belaunde. Ha sido aprobada la dispensa, por si acaso. Hasta aquí. Congresista García Belaunde. Presidente, ante todo, creo que el proyecto del señor Mulder es interesante. Estamos acá para debatirlo. Coincido con algunas personas en el sentido que hemos debido debatirlo aparte de la Comisión de Transportes, en otra comisión, en la de Justicia o en la Constitución o en ambas. Quiero recordar, presidente, que el Grupo Parlamentario de Acción Popular presentamos una iniciativa, el proyecto 1791, antes que el señor Mulder, 3 meses antes que el señor Mulder, y que fue iniciativa de Acción Popular y concretamente el congresista Armando Villanueva, y que esto se fue tratado en la Comisión de Fiscalización, Contraloría, así como en la de Transportes también, el 23 de agosto de 2017. Sí. La interrupción, congresista Mulder. Presidente, lo que dice el congresista García Belaunde es totalmente cierto. El congresista Armando Villanueva presentó un proyecto antes que el mío, en donde establecía algunos otros lineamientos, y ambos fuimos a la Comisión de Transportes a sustentarlo. Lo que ocurrió después es que el dictamen borrador que emitió la Comisión de Transportes ya no se parecía en nada ni al proyecto de él ni al proyecto mío. Entonces, al final, el tema se empezó a diluir ahí y por eso es que terminó aquí. Ese proyecto del congresista Villanueva debería acumularse y creo que es bastante importante, es un buen proyecto. Congresista García Belaunde, en todo caso, dependiendo cómo va el debate, si es necesario se acumula el proyecto. Sí. Puede continuar, congresista García. Sí, yo creo que es indispensable porque efectivamente se trató el problema en Transportes y Comunicaciones el 23 de agosto del año pasado y luego se redactó inclusive un borrador de predictamen.
el mismo que recaía sobre las dos iniciativas, la de Villanueva, que es la 1791, y la de Mulder, que es la 2133. Sin embargo, nunca se llegó a debatir el dictamen, el predictamen, nunca. Y eso creo que, bueno, en fin, esa es una aclaración. Segunda interrupción. Le agradezco. El dictamen que redactó la asesoría de la Comisión de Transportes sí se discutió, yo estuve presente y lo objeté, o sea, manifesté posiciones contrarias porque me parecía que se estaba desnaturalizando la esencia y casi repetía la ley 28878, que es la actual, que establece ya los topes, establece ese tipo de cosas que son los resquicios por los cuales el Estado se ha metido para romper el tema, y entonces regresó, como se llama, a comisión para un nuevo dictamen y ahí en ese estado se había quedado. Puede continuar con esta Belaúnde. Bien. García Belaúnde. Bueno, entonces, bien, pero de todas maneras, presidente, el asunto es que esto ahí está. Y hemos pasado ya de frente a la Comisión Permanente a discutir el tema cuando creo que deberíamos volverlo un poco al estado en que lo dejamos, ¿no? Porque el tema es muy importante. Sobre todo en un gobierno como el actual, que fue ayudado por algunos medios de comunicación a llegar a la presidencia y que fue ayudado por algunos medios de comunicación a mantenerse hasta el día de hoy. Ya últimamente no tanto porque los propios medios están marcando distancia con Westfield, ¿no? Con PPK, ese es evidente. Pero yo creo que el proyecto es interesante, nosotros tenemos un proyecto, por lo tanto no compartimos el hecho de negarle la publicidad al Estado, no, yo creo que hay que regularla, porque no sabemos ahora cómo se coloca la publicidad, cuánto se coloca, cuál es el criterio para colocar la publicidad. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en el Cusco, cuando estuvimos en el Cusco, en el tema de chincheros, casi todos los medios de comunicación locales del Cusco, no todos, pero casi todos, tenían una campaña feroz contra los que nos oponíamos a la concesión de Cunturhuasi, no al aeropuerto, a la concesión. Y nos han criticado y han hecho inclusive marchas contra nosotros cuando fuimos al Cusco a enfrentarnos a estos seguidores del gobernador de Cusco, Licona, que es tan cuestionado. Y todos, pagados por Licona, estaban los medios ahí azuzando y criticando y fomentando piquetes contra nosotros, y eso lo sabe perfectamente bien la gente de Cusco que estuvo en esa época allí. O sea, lamentablemente en algunas provincias los medios de comunicación están muy dependientes de la autoridad de turno y son una especie de dama de compañía de las autoridades de turno y por lo tanto encubren todas las cosas raras y extrañas y las corruptelas que puedan hacer. Ahora, en el tema, presidente, de las 162 millones de soles que se han gastado, es mucho dinero. Pero a mí me preocupa más que eso, que hay que regularlo, el proyecto nuestro lo piensa regular, me preocupa, presidente, lo que se gasta también, y que parecería que no está en este dinero, en esta cantidad de dinero impresionante, lo que se gasta en las empresas de imagen y de publicidad. Y esto sí es terrible, ¿no? Porque se contratan consultorías, por ejemplo, de estrategia en comunicaciones, servicios de monitoreo, supervisión, evaluación de planes de publicidad y proyectos de acuerdo a lo indicado, y con facturas sumamente grandes y que se pagan al contado, ¿no? Contratar los servicios, acá dice, por ejemplo, contratar los servicios de un bachiller en comunicaciones para participar en la elaboración de una memoria de gestión. Bueno, son ministerios que contratan, un ministerio que contratan, pagan a una empresa de comunicaciones para que sirva a otra. Y eso ha pasado con el MEF, con la PCM, con el Ministerio de Vivienda y con otros ministerios. Pero veamos acá, Presidenta, otra cosa más interesante. Dice acá, por ejemplo, también otro contrato, no dice acá, difusión en prensa escrita de campaña contemplada en el plan de estrategia publicitaria. 144.000 soles. Y seguimos andando y vemos que hay una serie de cosas raras y extrañas, presidente. Y acá vemos una cosa que me llamó mucho la atención, presidente, cómo en CEDAPAL se contrata a una empresa, y por aquí está, se contrata a una empresa para que instruya al gerente general a cómo comunicarse con el público. ¿Cómo? Instruya. Y eso le cuesta a la CEDAPAL 10.000 soles. O sea,
Estamos en el mundo de la fantasía, presidente, y del derroche. Instruir al gerente general, o sea, no sabía que un gerente general necesita ser instruido por un agente de publicidad y de imagen para que se pueda comunicar mejor. Y vemos cómo por acá también vemos, presidente, cómo en vivienda contratan a una compañía, que por acá está, presidente, una compañía que tiene que informar y publicitar algo vinculado a los precios del petróleo. ¿Qué tiene que hacer vivienda con los precios del petróleo? Bueno, y entonces cuando vemos todo esto, presidente, lo que estamos haciendo es que estamos gastando dinero del Estado, de cualquier sector, con un solo fin. Y yo he sufrido en carne propia esto, presidente, porque yo he sufrido, cuando hicimos la campaña contra el Uturguasi, reaclaro, con Uturguasi, esta campaña como estas agencias de publicidad contratadas por otros ministerios usaban a la PCM para iniciar una campaña de desprestigio contra figuras políticas, entre ellos la mía, a través de troles. Yo tuve una oportunidad, conté en 3 o 4 horas 1.156 troles contra mí, todos más o menos con la misma frase, y troles que venían evidentemente de agencias de publicidad contratadas por la PCM. O sea, ese es el problema. Ese es el problema, presidente. Acá tengo todas las pruebas y por supuesto, presidente, no hemos tenido nosotros respuesta a algunos datos que hemos pedido al Ministerio de Economía. Hemos pedido datos para que nos informe pues, sobre otras agencias de publicidad que no nos han querido informar de absolutamente nada. Aquí está, por ejemplo, Sedapal, Servicio de Agua, Sedapal, contrata a una empresa de consultorías para vender una imagen, ¿no? Para justificar un poco las tarifas que cobra, etcétera. Y acá está, pedido de servicio, señora. Acá dice, de agua, empresa de servicios de agua y potable y canalizado de Lima, dice acá, pedido de servicios. Febrero, no, en febrero dice, el pasado, dice, descripción del servicio. Es necesario, leo textualmente, presidente, es necesario capacitar al gerente general para que puedan atender los requerimientos de los medios de comunicación, de modo que como representantes y voceros de Sedapal esté preparado a transmitir los mensajes institucionales de manera oportuna y adecuada. O sea, es decir, contratan a instructores, a profesores de empresa de imagen para que el gerente general esté preparado. Ese es el colmo del colmo. Entonces, con todo esto, presidente, evidentemente lo que hay que hacer es ver cómo se regulariza, quién aprueba la publicidad, cómo se aprueba, quién tiene el criterio suficiente para poder colocar un aviso de 46.000 soles para notificar un edicto de un pago de una multa de 1.500 o de 2.000 soles. Eso es inaceptable. O sea, ¿quién tiene ese criterio? Y además se pone publicidad evidentemente a medios probablemente que tienen dineros con el Estado. Entonces, si son deudores del Estado, el Estado no podría contratar con ellos o no debería contratar con ellos. Entonces yo creo que, presidente, que si bien es cierto, estamos ante, un riesgo de poder intervenir de una manera en la libertad de prensa. Yo creo que no, porque la libertad de prensa es la libertad de colocar todas las noticias libremente, y la libertad de opinión es la facultad de opinar también libremente sobre lo que tú crees convenientes. O sea, aquí no se está atentando contra eso. Sin embargo, evidentemente podría ser malinterpretada. Yo creo que por eso el proyecto es interesante, pero necesita ser regulado y colocar algunos candados para evitar el abuso en un sentido o en el otro. Muchísimas gracias, congresista García Belaúnde. Vamos a suspender la sesión, son las 14:25. No, todavía va a seguir el debate, no se preocupe. Hasta las 3:30. Se suspende la sesión. 13:40.
Hasta las 3:30 entonces de la tarde se suspende esta sesión de la Comisión Permanente en donde se ha venido debatiendo el proyecto de ley que plantea la prohibición de la publicidad estatal en los medios de comunicación privados de autoría del congresista Mauricio Mulder. En esta sustentación, la iniciativa que él ha presentado informó que entre el año 2004 a la fecha el Estado ha gastado 1.700 millones de soles. Apenas se inició este debate que va a continuar, los congresistas presentes en la sesión de la Comisión Permanente expresaron su disconformidad con esta norma. Juan Cheput, por ejemplo, dijo que los gobiernos necesitan informar y difundir sus actividades y obras a la población. Estuvo de acuerdo en que hay un abuso de la publicidad estatal, mientras Wilber Rosas y Alberto Quintanilla estuvieron de acuerdo en que este tema se debate en las comisiones. Gilbert Violeta, por ejemplo, dijo que se sentía sorprendido de lo que había afirmado el congresista Mulder. Y bueno, este es un debate que va a continuar, se va a seguir dando a partir de las 3:30 de la tarde. También es importante mencionar sobre lo que ha sido aprobado, ¿no? Se inició con la aprobación de los oficios del Poder Ejecutivo para los viajes del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el 26 y 27 de febrero a Colombia, así como también a Chile del 10 al 11 de marzo del presente año. Ha sido aprobado el proyecto de ley 570 del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, que propone normar el uso de la hipoteca inversa como un medio para permitir que las personas complementen sus ingresos económicos mediante el acceso a un crédito con garantía hipotecaria, cuyo pago será exigible recién al fallecimiento del titular o titulares de crédito. Así como también ha sido aprobado el texto sustitutorio en el cual se propone modificar diversos artículos de la ley 28.518, ley de modalidades formativas laborales. También ha sido aprobado el texto sustitutorio que tiene que ver con la proposición de establecer el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso que califiquen como indebidos. Esto va a verse en segunda votación también, o sea, se tiene que votar por segunda vez. De ahí también hay otros temas que han quedado pendientes que se van a ver a partir de las 3:30 de la tarde, el cual ustedes van a poder seguir esta comisión permanente a través de Congreso Televisión. Una pausa.